Este ataque tenía que ser muy preciso, esas 6 bombas. Una tenía que entrar detrás de la otra con precisión. Si una fallaba, todo el operativo hubiera fracasado. Nos complace presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias de impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Ya con ustedes su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y terminó la guerra entre Israel e Irán, guerra que tuvo una duración de 12 días. La misma comenzó cuando la aviación israelí atacó objetivos militares dentro de Irán y sobre todo las instalaciones de su programa nuclear. Los Estados Unidos se unieron a la guerra cuando Israel, en la denominada Operación Martillo de Medianoche, con sus cazas F-22 y F-35 de fabricación estadounidense, destruyeron todos los sistemas de defensa antimisiles de Irán, destruyeron todos sus radares y así abrieron paso a los caminos, el camino a los bombarderos norteamericanos B-2 con sus 6 bombas GBU-57 para hacer impacto en varias instalaciones nucleares de Irán, Isfagán, Natanz y sobre todo las fortificadas encima y por debajo de la montaña de Fordow. Luego de la operación, el presidente norteamericano Donald Trump calificó la operación de un éxito y aseguró que todas las instalaciones nucleares de Irán fueron totalmente destruidas. Mira, amigo y hermano, muchos no saben, pero esta operación tuvo por preparación y como preparativo 15 años. 15 años en que desde el 2008 para acá los satélites estaban analizando y vigilando todos los movimientos de los iraníes y también se llevaron a cabo pruebas, ensayos en una montaña en el estado norteamericano de Nuevo México, una montaña de granito muy similar a la montaña de Fordow en Irán, para asegurar que la explosión que se iba a dar fuese efectiva y cumpliera su cometido. Sí, porque miren, hasta ese entonces no había una bomba capaz de penetrar esa montaña, llegar abajo al concreto del programa nuclear, bajo bunkers. Jamás se había inventado una bomba antibúnker capaz de hacer el trabajo. Así es que había que hacer mucho análisis, pruebas de simulación y todo eso para garantizar que la bomba fuera efectiva para cumplir la misión. Bendito sea el Señor. Vamos a escuchar a continuación el informe muy detallado de un analista en esto, el director de la plataforma Estrategias Militares, que por motivos de seguridad no dio su nombre, pero vamos a llamarlo como el seudónimo de Carlos. Bueno, Carlos comparte alguna interesante información de armamentos estratégicos. Escuchemos. Con cámaras de alta velocidad, grabando segundo a segundo, midiendo el desplazamiento de tierra, comprobando la munición necesaria y la cantidad de explosivo necesario para provocar ese efecto de que todas las galerías sufran una ola de calor acompañadas de una presión brutal, que sean capaces de destruir puertas blindadas, muros, refuerzo. Es tremendo. Una auténtica obra de arte. Hermanos, y para que no quede duda, el mismo director de la información, el vocero del Pentágono, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en una entrevista y declaración que dio a la prensa, dio detalles de información desclasificada para que no quede ninguna duda acerca de la destrucción de la central nuclear iraní en Fordow, luego de analizar los modelos investigativos comparando los experimentos con lo que en realidad sucedió. Escuchemos, preste atención.
The majority of the damage we assessed based on our extensive modeling. La mayoría del daño realizado bajo nuestro extenso sistema de simulación Was a blast layer combined with the impulse extending from the shock. fue una explosión fuertísima sumada a impulsos de la onda expansiva producida por esas municiones. Imagine what this looks like 6 times over. Imaginaros lo que significa 6 veces esto. Bueno, no hay que imaginárselo. Ha pasado. Ha ocurrido. Oh, amados hermanos, interesante todo esto. Este ataque tenía que ser muy preciso, esas 6 bombas. Una tenía que entrar detrás de la otra con precisión. Si una fallaba, todo el operativo hubiera fracasado. Escuchemos. 6 municiones entran por eso que veis ahí. No hay margen de error. Cualquier error, cualquier falta de sincronía en el momento del ataque hubiese hecho que el ataque fallase. Por ejemplo, imaginamos que la bomba número 1, la que abre el concreto, entra y la siguiente bomba se desvía unos 3 metros o 2 metros. Entra en el otro conducto y explota. Haría que colapsase el conducto principal y el resto de municiones no pudiesen llegar hasta el final. Si, por ejemplo, no se hubiese hecho a la misma vez todas las explosiones, el efecto y el temblor que se produjo dentro de Fordow no hubiese tenido la misma letalidad. Tantos detalles, tantos, que hacen que esta misión sea una de las más difíciles de la historia de la aviación, por no decir, a día de hoy, la más complicada. 15 años de preparación, 15 años haciendo testeos de cómo Fordow tenía que ser destruido. Pero hay un detalle más, amados oyentes. Esta bomba debía ser diseñada con una precisión increíble para que pudiera cumplir su cometido. Escuchemos a Carlos cuando nos da su análisis de lo que vio y la interpretación clara e inequívoca. Fijaros en la bomba. Fijaros en algo que ocurre en esa bomba. Está diseñada hasta el milímetro. Mirar un detalle que me acabo de dar cuenta. Es que es increíble. Mirar las aletas que hay aquí, en la parte final, los estabilizadores de la bomba. Mirar lo que hacen cuando van a entrar en la Tierra. La bomba ya ha empezado a entrar. Se cierran, se pliegan para acceder como una aguja dentro de la Tierra. Fijaros bien. Lo vais a ver ahí. Se empiezan a cerrar. Esas aletas se van recogiendo y adaptándose al cuerpo de la bomba para que no se desvíe ni un centímetro de su objetivo. Es una auténtica obra de ingeniería. Oh, amados hermanos, esta bomba funcionó y toda la operación de destrucción de la central nuclear en Fordow fue un éxito, hubo victoria ahí por 2 razones. Primero, porque la palabra en Proverbios capítulo 21, versículo 31 tenía que cumplirse. Ahí leemos, hermano, presta atención, amigo, dice ahí que el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Jehová es el que da la victoria. Esa operación contra las instalaciones nucleares iraníes en Fordow, el bombardeo dentro de esa montaña, tuvo éxito porque Jehová, después de los preparativos de 15 años, finalmente fue Jehová el que dio la victoria. Aleluya, Él da la victoria. Sin Él no hay victoria. Sin Cristo no hay victoria. Sin Cristo no hay paz. Sin Cristo no hay nada. Porque separados de Él nada podemos hacer. Gloria sea su nombre. Él es el que dio la victoria. Aleluya, esa operación martillo de medianoche. Ahora, la segunda razón es que la Escritura tenía que cumplirse para que tuviese cumplimiento lo que está escrito en Jeremías capítulo 31, versículo 36 en adelante. Presta atención, Dios dice allí: así ha dicho Jehová, el que da el sol para la luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Porque así dice Jehová: si faltaren estas leyes, así también faltará la descendencia de Israel, para no ser nación delante de mí eternamente, dijo Jehová.
¿Qué está diciendo el Señor aquí, amigo y hermano? Sencillamente lo siguiente, que Israel dejaría de ser nación si yo perdiera el control del sol, la luna, las estrellas y el dominio del mar. Pero como es imposible que yo pierda el control de mi universo, así también es imposible que a la nación de Israel sea destruida para no ser más nación delante de mí, dice el Señor. ¡Aleluya! Aquí está la promesa y el cumplimiento de la misma con la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán, país que desde hace años había jurado que iba a borrar a Israel del mapa y por tanto se enfrascaron en un programa de construcción de instalaciones nucleares bajo tierra, en la montaña, concreto, en bunkers encerrados ahí para garantizar, decían ellos, que nada ni nadie podía destruir eso y al fin conseguir la meta de una bomba atómica para arrasar a Israel. Pero el Dios del cielo, el Dios bendito de los siglos, el Dios de Israel, no lo permitió, dio victoria a esa operación, porque Él dijo, si las leyes de las estrellas, la luna y el sol faltaran, Israel dejaría de ser. Pero como esas leyes están fijas ahí, hermano, Israel estará allí como nación. Quieran o no, los iraníes y los terroristas, va a estar ahí Israel y permanecerá ahí como nación hasta el rapto de la iglesia, cuando Cristo venga y nos lleve, hermanos, para que se pueda cumplir el plan de Dios divino profético para el tiempo posterior que seguirá la tribulación. Gloria al Señor. Hay garantía de que Israel permanecerá ahí. La palabra del Señor, la palabra de Jehová, la palabra de Hashem Adonai, la palabra del Mesías, quien dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Alabado sea Dios. Palabras no pasarán. La palabra de Isaías 66:8. Ahí está la promesa del nacimiento de la nación de Israel. ¿Sabía usted eso? ¿Qué dice ahí Isaías 66:8? Dice una pregunta: ¿concebirá la tierra? En un día nacerá una nación. De una vez, por cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Sión estuvo de parto. ¿Cuándo Sión estuvo de parto? Bueno, los dolores de parto de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler masacró a 8, o más bien 6 millones de judíos en ese terrible holocausto. Pero terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945. El parto, los dolores que Israel sufrió. Y años después, los judíos que habían sido perseguidos en la Europa ocupada por los nazis, huyeron, salieron en diversas embarcaciones de Europa, llegaron en embarcaciones por miles a las costas de Israel en el mar Mediterráneo. Estaban ahí las tropas británicas tras un mandato desde 1914, cuando se declaró Palestina como el hogar nacional de los judíos. Entonces los británicos estaban ahí. Pero cuando llegaron estos judíos huyendo de la Europa nazi, los británicos se encontraron con una crisis humanitaria tan grande que no soportaron. Y bueno, el último soldado británico empacó su maleta y se fue de ahí. Y dejaron el problema a las Naciones Unidas para que lo resolvieran. ¿Y cómo se resolvió? Bueno, Isaías 66:8 dice que concebirá la tierra en un día, el 11 de mayo, escuche, porque el 14 de mayo del 48 se declaró, se dio la proclama de la independencia de Israel. Pero casi un año después, un día, 11 de mayo de 1949, las Naciones Unidas votaron para aprobar el ingreso de Israel como nueva nación dentro de las Naciones Unidas. Un día cumplida y cumpliéndose la palabra de Dios. Isaías 66:8. Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. De una vez nació ese día, 11 de mayo del 49. Palabra de Dios cumplida. Isaías 66:8. Gloria a tu nombre, Padre. Bendito sea el Señor. Sea Kamala Soja la Bakashanda. Palabra de Dios cumplida ante nuestros propios ojos. Hermano, la nación de Israel va a permanecer allí. Cristo habló de ella en la parábola de la higuera. Mateo 24, 32 al 33 nos dijo que así como el verano era señal de que vendría tras el brote de una higuera, de la higuera, así también estas señales antecederían Israel antes de su segunda venida a la tierra. Y en el verso 34 Cristo dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación, es decir, la generación de los judíos que estarán vivos después del rapto de la iglesia y que vivirán el periodo de la tribulación,
de 7 años, esa generación o nación hebrea no pasará hasta que todo esto acontezca. Mateo 24:34. Y todo esto incluye el verso 15, donde Jesús dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, abominación desoladora, es decir, cuando el anticristo engañoso se quite la máscara de hombre bueno y profane el templo y entra a un templo que los judíos van a construir después del rapto, templo en que estarán adorando allí, y el anticristo va a entrar como engendro del diablo a sentarse allí, demandando que la humanidad impía lo adore. Esa será la abominación desoladora. Pero antes de que esto suceda, tiene que cumplirse Daniel 9:27, cuando dice que por otra semana, es decir, la número 70 de la profecía de 70 años, la última de 70 semanas, dice: y por otra semana de 7 años proféticos, confirmará, ¿quién? El anticristo, el pacto con muchos. Es con muchos. ¿Quiénes serán esos muchos? Bueno, un pacto de paz con muchos pueblos en el Oriente Medio, incluyendo el pueblo hebreo. O sea, pacto con la nación de Israel, que firmará con el anticristo un tratado de paz y seguridad engañoso por 7 años. Me dice aquí: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, 3 y medio años después de firmado, el anticristo lo viola, y entonces pone la abominación desoladora y comienza a perseguir a Israel. Y se iniciará entonces los segundos 3 años y medio, que será el periodo de la tribulación terrible. Ahora miren lo que dice Apocalipsis 11:1. Ahí Juan, en las visiones que Dios le daba a través del ángel que lo llevaba, dice que el ángel lo guió y se le dio una caña semejante a una vara de medir, dice Juan, y se me dijo: mide el templo y el altar de Dios, el templo de Dios, mídelo, y los que adoran en él. Es decir, los judíos adorando los primeros 3 años y medio de la tribulación, cuando el anticristo todavía no se ha desenmascarado, estarán adorando allí como nación y en el templo. Y Dios reconoce ese templo como suyo, lo llama. Le dice a Juan: mide el templo de Dios, y los que adoran en él estarán adorando ahí, el remanente convertido. Pero dice además: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, Juan, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Es decir, los ejércitos del anticristo van a ocupar militarmente la ciudad de Jerusalén durante los 3 y medio finales de la tribulación, o sea, por 42 meses, en los cuales se dedicará a perseguir a Israel y tratar de exterminar a la nación. Pero 144,000 que aparecen ahí prescritos y descritos en el capítulo 7 de Apocalipsis, van a ser preservados por Dios en el desierto, como leemos en Apocalipsis 12, la mujer que es símbolo de Israel, dice que huyó delante del dragón, quien persiguió a la mujer, que será guardada en el desierto, y Dios va a guardar al pueblo judío. Por lo menos 144,000 serán preservados de morir. Pero fuera de esos que serán preservados milagrosamente por Dios en el desierto, a el resto de los judíos en el mundo y en Jerusalén, el anticristo tratará de exterminarlos. Tratará, pero no podrá, porque la promesa de Isaías, o más bien Jeremías 31:36 que leímos, garantiza que Israel permanecerá ahí como nación y no podrá ser destruida, ni siquiera por el anticristo, porque cuando esté a punto de hacerlo, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mateo 24:29, lamentarán las naciones de la tierra, y entonces verán al Hijo del Hombre, bendito Jesús, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Aleluya. Y cuando Israel lo vea, el remanente hebreo, viendo que aparece aquel que les librará de ser exterminado, dirán: Hosana al Hijo de David, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y él desciende, Cristo, pone sus pies sobre el monte de los olivos, y se cumple entonces, según Tesalonicenses 2:8, dice que entonces el Señor matará a aquel inicuo, es decir, el anticristo, con el espíritu de su boca, con la espada de su boca, es decir, con la palabra, y con el resplandor de su venida. Bestia y falso profeta lanzado al lago de fuego, y luego los impíos juzgados. Y entonces Israel entra con Cristo a la bendición del milenio como nación. Aleluya, para reinar con él 1000 años. Qué tremendo todo esto, hermanos. Concluyo diciendo: el tiempo está cerca para la venida del Señor. Todo lo que hemos hablado, la operación contra las instalaciones nucleares de Irán, martillo de medianoche, ese nombre que le dieron a la operación no fue casualidad.
hermano, medianoche. Recuerda Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas no tomaron aceite para sus lámparas y las creyentes sensatas sí tomaron aceite para sus lámparas. ¿Y qué dice el versículo 6? Y aconteció que a la medianoche, subraya, a la medianoche se oyó un clamor. He aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Hermano, amigo, Cristo pronto viene el esposo a buscar a su esposa, la iglesia, la cual él compró con sangre preciosa. La pregunta es, hermano, ¿estás tú listo? ¿Estás preparado, hermano? ¿Estás preparada, mi hermana? Si él viniera mañana y el rato, la trompeta sonara, ¿serás tú de las vírgenes insensatas que parecen ser cristianos pero no lo son, por fuera apariencia, pero no tienen el aceite del Espíritu Santo, una verdadera conversión y compromiso con Jesús? ¿O será de las que tienen aceite? Si no estás en Cristo con aceite, con una vida nueva, viviendo para el Señor en santidad, entonces es el momento de, como decimos en buen panameo, ponerte las pilas y asegurarte de una conversión genuina, que tengas el aceite del Espíritu Santo, amigo, hermano, para que seas verdaderamente salvo y tengas tu nombre escrito en el libro de la vida, porque el que no tiene aceite, cuando suene la trompeta, se queda, por más ropaje de religión afuera que tenga. A la medianoche estamos ya al sonar de ese clamor, de la venida del Señor a la medianoche profética. Oh, gloria a Dios, operación martillo de medianoche, pero la palabra martillo también es profética aquí, hermano y amigo, porque ¿qué dice la palabra del Señor en Jeremías 23:22? ¿Qué dice? O 23:29 más bien. El Señor dice allí: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O la palabra de Dios es como un martillo que quebranta los corazones duros. Solo hay dos efectos cuando la palabra es dada: o la palabra la recibes, amigo, y te endureces, o la palabra la recibes y te ablandas y te salvas. Si te endureces y te vas al lago de fuego después, no le eches la culpa a Dios de que te perdiste, porque reaccionaste endureciendo tu corazón a la palabra. ¿Por qué no eres tú de los que se enternecen ante el martillo de esa palabra, se ablandan por esa palabra y se rinden a Jesús? Mira, hace años el evangelista Dwight L. Moody en Inglaterra llevó a cabo una campaña y después el mensaje una noche hizo el llamamiento: los que quieren aceptar a Cristo, pónganse de pie y digan yo quiero. Y los que no lo quieren aceptar, pónganse también de pie y digan no quiero. Bueno, después de ese llamamiento de Dwight L. Moody, uno se puso de pie y dijo yo quiero, otro se puso de pie y dijo no quiero, otro se puso de pie y dijo quiero, otro se puso de pie y dijo no quiero, y así sucesivamente. Amigo, ¿querrás tú recibir a Cristo? ¿Serás tú de los que dirán: Jesús, yo quiero recibirte? Mira, Cristo en la cruz pudo haberse bajado, pero si no se bajó de la cruz después de todo lo que sufrió, fue pensando en ti, diciendo yo quiero morir por ti, yo quiero sufrir la ira terrible que tú mereces por tus pecados, yo quiero salvarte, yo quiero, te amo. ¿Responderás tú diciendo yo quiero? Si es así, entonces dile a Cristo ahí donde está Cristo: yo quiero recibirte, yo quiero creer en ti, tú me amaste primero a mí, yo me arrepiento de mis pecados, Señor, perdóname, límpiame con la sangre que derramaste en la cruz, gracias por llevar el castigo que yo merecía, salva mi alma ahora, límpiame de todos mis pecados con tu sangre, Señor, cambia mi vida, escribe mi nombre en los cielos, en el libro de la vida, oh Jesús, y ayúdame a vivir para ti, seguirte y servirte hasta que vengas por tu iglesia y por mí también. Amén y amén. Amigo, confiamos usted hizo esta oración con todo, pero todo su corazón. Lucas 12:40 exhorta: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Jehová es mi fuerza, es mi canción, eres mi luz, mi salvación. ¿Quién más como Jehová que puede librar a su pueblo en su viento?
fuerte viento en su mano, fuerte mano. Quien tiene la gloria y el poder, solo Dios, el Dios milagroso, Dios de mi salvación. Bien, amigos y hermanos oyentes, en el día de hoy presentamos el programa número 2471 con la segunda parte del mensaje titulado La amenaza de Irán y la supervivencia milagrosa de Israel. Usted puede escuchar este programa otra vez, mi hermano y amigo, a través de las plataformas Spotify, en Facebook y también a través de nuestro canal en YouTube. Búscanos en YouTube como Impacto Espiritual y vea todo lo que se habló hoy en el mensaje, las vistas, los videos, y compártalo con otros. Suscríbase a nuestro canal. Y si quiere oírlo también a través de su WhatsApp, puede hacerlo si escribe a nuestro WhatsApp. Ponga primero el signo más, seguido del número 1 y después los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928. Gracias, hermana Diana. Hermano, recuerda que este es un ministerio de fe. Tu apoyo con tus oraciones y ofrendas de amor, tu apoyo económico será vital para que podamos continuar en esta emisora y a través de diversas plataformas digitales y redes sociales, alcanzando a miles que aún faltan para Cristo antes de que Él venga. Lápiz y papel, apunta el número de la cuenta para hacer tu depósito urgente. Tu ofrenda para Impacto Espiritual a la cuenta 0418-0100-2796-8. Repito, 04-18-01-00-2796-8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Si vives fuera del país, entra a nuestra página en internet, la www.impactoespiritual.net. Haga clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá información de cómo ofrendar por PayPal o por Yapi si vive aquí en nuestro país. Y al solicitar el mensaje de hoy, recuerde el título del mismo, la segunda parte de La amenaza de Irán y la supervivencia milagrosa de Israel. Tengo un equipo de consejeros preparado para atenderte, hermano, si necesitas consejería o una petición urgente de oración. Ahí, marca de una vez el 372-6697. Repito, 372-6697. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual. Un mensaje diferente, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre. Gracias por escuchar Impacto Espiritual. Si te gustó nuestro contenido, danos un like, suscríbete, comenta y comparte para que sea de bendición para otras personas. El Señor te bendiga.